Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo otro martes a Desayuno con Biblia. Y bueno, pues estoy muy contento de nuevo porque hoy toca un tema, creo que muy relevante. Hoy, hoy creo que más que una reflexión de la vida del Señor Jesús, voy a intentar explicar un tema o dar algunas pinceladas a un tema teológico, a un tema de doctrina, a un tema que en nuestros días está cobrando mucha relevancia y más cuando he conocido hermanos, distintas personas en distintos momentos que han salido de una doctrina tradicional, una teología conservadora, una teología histórica, y han entrado a un error teológico histórico, pero muy actual en nuestros días. Te voy a hablar en esta mañana, o vamos a hacer alusión al modalismo. Vamos a entender qué es esto, porque quizá a lo mejor eres nuevo, o a lo mejor no eres nuevo, pero no has escuchado esta palabra, el modalismo. ¿Qué es el modalismo? Bueno, pues quiero que abras tu Biblia, por favor, y para hablar un poquito sobre esto, vamos a ir al texto de Marcos que nos concierne hoy, en el capítulo 9, versículo 2 hasta el 13, en el cual se relata la transfiguración. Como digo, no voy a hablar sobre la transfiguración, no voy a hablar sobre por qué está este tema aquí insertado con Marcos y con los demás sinópticos, porque quiero trasladarlo y quiero ver implicaciones de lo que este evento de la transfiguración que Pedro, Jacobo y Juan vieron, cómo nos puede ayudar a nosotros para nuestra teología actual, ¿vale? Entonces, quiero que abras ya tu Biblia, la tengas ahí, y vamos a dar paso al texto de hoy. Vamos a leerlo. Dice capítulo Marcos 9, del versículo 2 al versículo 13. Dice: 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva solos aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y tan blancos que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. Y se les apareció Elías con Moisés, y estaban hablando con Jesús. E interviniendo Pedro, le dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y no sabía qué más decir, porque estaban aterrorizados. Y apareció una nube que los cubría, y de la nube salió una voz, y dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y súbitamente, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Al bajar del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Y guardaron el asunto para sí mismos, discutiendo qué significaba aquello de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron a Jesús diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les dijo: Elías en verdad viene primero a restaurar todas las cosas, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser despreciado? Pero os digo que Elías ya vino e hicieron con él cuanto quisieron, según está escrito de él. Lo que tenemos en este pasaje es mucha información concatenada una con otra, la cual hacía, y podemos ver en un dibujo muy general, la teología que tenían los discípulos. A ver, voy a explicar de una forma muy somera. Yo sé
que, que de este tema salen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús solamente escoge a 3 discípulos y a los demás no? ¿Por qué Jesús les dice que guarde el secreto hasta que la resurrección se haya efectuado? Entonces Pedro, Jacobo y Juan les pueden explicar por qué los demás discípulos no. Jesús escogió a estos 3. ¿Por qué Pedro, o por qué los discípulos, no dice Pedro, sino los discípulos, por qué preguntan que, oye, Jesús, ¿no tiene que venir primero Elías? Todo esto tiene que ver con la teología que ellos habían bebido desde siempre. Marcos lo que está haciendo en el capítulo 8, como ya estuvimos hablando, Marcos está tocando cuestiones de fe en el capítulo 8, cuestiones sobre la fe. Jesús, en el capítulo 8 vemos que los estuvo capacitando sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Esto lo podemos ver del versículo 22 al versículo 37, hasta el versículo 38. Jesús les está capacitando sobre la muerte, el sufrimiento que el Mesías debe tener, la resurrección. Vemos que Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre. Y cómo Pedro empieza a reconvenirle, no vayas a la cruz, no tienes que sufrir. O sea, la cosmovisión teológica de Pedro. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero más atrás, en el capítulo 8, en el resto de versículos, la multiplicación de los panes y los peces entre los 4.000, Jesús les habla sobre la levadura y los discípulos dicen, ay, esto dijo porque no trajimos pan. O sea, lo que Marcos quiere darnos a conocer es que a los discípulos todavía no estaban entendiendo correctamente bien el mensaje de Cristo, la resurrección, qué significaba el sufrimiento, el siervo sufriente de Isaías 53, por ejemplo. Ellos no lo entendían a la luz de la persona de Jesús que ya estaba ahí. Luego Marcos habla del ciego. Al llegar a Betsaida le traen a un ciego y Jesús lo sana, pero en dos momentos. Y Marcos, de una forma intencional, trae este suceso para hacernos ver que Jesús estaba revelando su verdad, su persona, su mensaje, su teología, esta nueva teología, o como a veces digo, esta nueva cristología, porque recuerda, los discípulos como judíos no tenían una cristología, una teología sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios. Ellos según el Deuteronomio 6, Dios es uno, Dios es Padre. Y por eso los judíos, los escribas, los fariseos, los saduceos y demás intentaban echar mano a Jesús y destruir a Jesús, porque él decía, yo soy hijo de Dios, el Padre es mi Padre, yo soy hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Esta nueva cristología que los discípulos no tenían ni entendían. Entonces, aquí dice el texto que 6 días después de estos sucesos, de que Pedro dijo, tú eres el Cristo, entonces Jesús decide tomar a Pedro, a Jacobo y Juan, que recuerda, en el futuro, cuando Cristo se fuera y la iglesia se constituyera, eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Pedro, Jacobo y Juan. Las columnas en la iglesia en Jerusalén. Entonces, el testimonio de ellos, la fuerza que ellos darían, la consolidación que ellos darían a la iglesia, sería determinante. Por eso ellos tuvieron que aprender esta experiencia con Jesús. Ahora Jesús toma a Pedro, a Jacobo y Juan, como digo, y los lleva para una capacitación mucho más profunda. ¿En qué sentido? Ellos ya han visto los milagros de Jesús, las señales de Jesús, cómo Jesús resucita, cómo Jesús multiplica. Han visto señales increíbles, pero ahora necesitan ver quién es realmente Jesús en su esencia. Y Jesús les muestra su gloria. Dice que el versículo 2 los lleva aparte a un monte alto y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos, dice, se volvieron resplandecientes y tan blancos, dice, que ningún batanero en la tierra los podría blanquear así. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es su santidad? ¿Cómo es su presencia? ¿Cómo es su gloria? Pues aquí tienen una muestra
de quién es Jesús. Un curso súper acelerado y súper profundo de quién es Jesús. Ellos quedan tan impresionados y dice aterrorizados, tenían miedo inclusive. Y Jesús los lleva a una comprensión más profunda sobre él. Jesús conoce el momento adecuado para ir conduciendo a los suyos en una comprensión acerca de su persona. Y aquí lo vemos. Jesús conoce cuándo era el momento adecuado para dar esa comprensión más profunda a los suyos. Y lo mismo hace contigo y hace conmigo. Podemos conocer de Jesús, podemos haber escuchado de Jesús, podemos ser cristianos de hace años, pero sin duda el Señor conoce los momentos adecuados para llevarnos a su presencia y para darnos una comprensión más profunda de su persona, de quién es Él. Y esto es lo que hizo con los discípulos. Los discípulos tenían una comprensión teológica aprendida, y ojo, no debemos culpar a los discípulos de que es que no entendían. Y claro, el lector que hace estas lecturas puede decir, es que estos discípulos no entendían, habiendo visto las señales, habiendo visto tantos milagros. ¿Cómo que todavía preguntaban sobre la resurrección, sobre asuntos, Señor, no sufras, no vayas a la cruz? ¿Cómo que no entendían? Es que no podemos culparles porque ellos eran hijos de una teología aprendida, una teología de sus padres, de sus abuelos, del judaísmo clásico. Entonces, esa teología no contemplaba este nuevo mensaje y esta nueva persona de Jesús, esta faceta de Dios. Ellos no la conocían. Entonces, ellos no conocían que Dios es tres personas, que Dios es Padre, que Dios es Hijo, pero también hay un Espíritu Santo y Dios es tres personas, pero son el mismo Dios. Y sobre esto vamos a desembocar. Y Jesús les abre más su entendimiento teológico. Pero también nos enseña sobre un error teológico, y aquí es donde me quiero centrar, y no lo voy a hacer muy largo porque no quiero meter tanta información, pero este tema nos enseña sobre un error teológico que hoy está engañando y dañando a muchas personas. Como dije al principio, se trata del modalismo. Y quizá esta palabra no te suene mucho. ¿Qué es el modalismo? Bueno, el modalismo es una corriente teológica herética que niega, y escucha esto, niega el carácter plenamente divino de las tres personas de la deidad. Lo voy a repetir. El modalismo es una corriente teológica herética, es una herejía. Y el modalismo niega el carácter plenamente divino de las tres personas de la deidad. O sea, dicho de otra forma y muy rápidamente, el modalismo niega la doctrina de la Trinidad. No creen que Dios son tres personas en un solo Dios. Ellos niegan que la doctrina clásica, fundamental, base del cristianismo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu, y los tres son un solo Dios, el modalismo lo niega. El modalismo dice, no existe tres personas, Dios es una sola persona. Ahora, un poquito de historia, pero muy rápidamente, son pinceladas porque tú seguramente puedes investigar y puedes mirar en internet y seguramente puedes hacer un estudio, porque esto no se trata de un estudio, sino de pinceladas. Orígenes del modalismo en Asia Menor, que se extendió, salió de Asia Menor, extendiéndose a África y hacia Roma. Los principales exponentes fueron Noeto y Práxeas, sobre el siglo III después de Cristo, pero el principal teólogo de esta herejía fue Sabelio. Por eso se llama modalismo o sabelianismo, en honor a Sabelio, el principal teólogo de esta doctrina herética. Y Sabelio decía algo como esto: solo hay un Dios, Cristo. Solo hay un Dios, que es Cristo, el cual toma la forma o modo, por eso se le llama modalismo, de Padre o Hijo o Espíritu, según tiene que hacer un trabajo u otro. Es decir, el único Dios que hay escogió trabajar en el modo de Padre en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a Dios, a Cristo, en el modo del Padre. Entonces, hace de Padre. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, vemos a Dios en el modo del Hijo.
Y en el tiempo ya, a partir de Hechos de los Apóstoles hasta nuestro tiempo, vemos a Dios en el modo del Espíritu Santo con la iglesia. Entonces, ellos niegan que haya tres personas que constituyen el ser trinitario. Para ellos, la Trinidad es algo que no se contempla en las Escrituras, por eso no lo creen. Ellos se acogen al texto de Deuteronomio 6, el citado, Semá Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Solamente hay un Dios, el cual toma la forma o el modo de padre cuando tiene que ejercer de padre, toma la forma o el modo de hijo cuando tiene que ejercer de hijo, y toma la forma o el modo de el Espíritu Santo cuando tiene que ejercer como Espíritu Santo. Como digo, ellos se respaldan en Deuteronomio 6, como he dicho, pero también en Juan 10:30, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Claro, ellos dicen uno, no dos, somos uno. Esto es muy, muy complejo, o sea, no complejo, sino raro, porque la exégesis que ellos hacen no tienen en cuenta el contexto. Se agarran de un solo versículo, pero sin tener en cuenta todo el contexto en el cual Jesús hablaba. También hablan de Juan 14:9, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces dicen, ¿ves? El Padre y Jesús son uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces es uno, no dos personas distintas. Ahora tú puedes decir, bueno, Raúl, yo no he encontrado modalismo. Pues quizá, a lo mejor no con ese nombre, pero quizá cuando escuches Iglesia Pentecostal Unida, o quiero hacer una búsqueda en un momentito para que puedas ver. Aquí está. Por ejemplo, tienes la Iglesia Pentecostal Unida en Europa o la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Son iglesias unicitarias. Tienes que entender que dentro de la rama pentecostal hay otras ramas. Hay los pentecostales que son trinitarios, ¿no? Y los pentecostales que son unicitarios. Entonces, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o Iglesia Pentecostal Unida de Europa son iglesias unicitarias. Ellos no creen que Dios sea tres personas en una deidad. Ellos no creen en el Padre como Padre, en el Hijo como persona distinta al Padre y en el Espíritu Santo como persona distinta al Padre y al Hijo. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y por qué tantas personas se van a este tipo de iglesias con doctrina herética? Porque yo quiero dejar bien claro esto. Es una doctrina que se condenó en el pasado. Es una doctrina que se condenó en el pasado, en los concilios. Pero una doctrina que se sostuvo en el tiempo y que hoy está ganando muchos adeptos. Claro, alguno podría decir, Raúl, no puedes juzgar, son iglesia de Cristo y ya está, el Señor tendrá que poner cada uno en su sitio. Sin ánimo de dar un juicio, sin ánimo de dar solamente mi opinión, si estás en una iglesia o en una congregación unicitaria, no estás en una iglesia cristiana. No estás en una iglesia cristiana, porque el unicitarismo rompe lo que es la doctrina básica, central del cristianismo. ¿A qué te refieres, Raúl? Estoy hablando de la doctrina de la expiación. Voy a explicar un poquito más eso. Si estás en una iglesia unicitaria, sal de ella. ¿Y cómo puedo saber si estoy en una iglesia unicitaria? Bueno, ve al pastor o al líder de esa congregación y pregúntale, oye, nosotros, inclúyete, nosotros creemos en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu como tres personas distintas en un mismo Dios. Si te dice, no, Dios es uno, que a veces adopta la forma de Padre, adopta la forma de Hijo, adopta la forma de Espíritu, entonces sal de ahí, porque eso es una herejía.
Y entonces no estás en una iglesia cristiana. Punto débil del modalismo. Te voy a dar algunos argumentos muy rápidos y muy sencillos para entender por qué el modalismo es un error y no se sostiene con argumentos bíblicos ni teológicos. El reto que tiene que enfrentar el modalismo es que tiene que negar todas las relaciones personales dentro de Dios, entre Dios mismo, que aparecen en las Escrituras. O sea, el modalismo tiene que dar una explicación satisfactoria de todas las relaciones que vemos en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también hay, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, que es una ampliación un poquito más clara de quién es Dios, porque el Verbo lo dio a conocer, sobre cómo Jesús se relaciona con el Padre, cómo el Padre se relaciona con Jesús y cómo Jesús y el Padre se relacionan con el Espíritu Santo. Entonces, el modalismo tiene que explicar esto de las Escrituras. Por otro lado, el modalismo debe negar que hubo 3 personas separadas en el momento del bautismo de Jesús. ¿Cómo puede negar el modalismo el hecho de que en el mismo bautismo de Jesús estaba Jesús en persona, una voz del cielo que dijo, este es mi hijo? O sea, si este Jesús físico aquí en nosotros, esta voz dice que este es mi hijo, quiere decir que esa voz es Padre. Pero también vemos al Espíritu Santo posarse sobre Jesús. 3 personas. ¿Cómo niegas esto? Es un reto que tienen los modalistas que salvar. También el modalismo debe explicar cómo Jesús oraba a su Padre. O Jesús estaba alucinando, entiéndame cómo lo digo, porque si Jesús sabía que solamente hay un Dios, que Él es el mismo Dios, que en unas veces está actuando como Padre, otras veces está actuando como Hijo, otras veces actúa como Espíritu, entonces, si Jesús sabe lo que los modalistas dicen, que Dios es solo uno, que efectivamente Dios es uno, pero en 3 personas distintas. Entonces, los modalistas tienen que explicar cómo Jesús oraba al Padre y lo llamaba Padre mío. Señores modalistas, explíquenme esto. Por otro lado, el modalismo rompe por completo la doctrina de la expiación. Doctrina central del Evangelio. Sin la doctrina de la expiación, ni tú ni yo podemos ser salvos. Si no hay expiación, ni tú ni yo estamos justificados delante de Dios. El modalismo rompe por completo la doctrina de la expiación. ¿Por qué? Porque la doctrina de la expiación encontramos al Padre enviando al Hijo. Juan 3:16. Todos conocemos esto, pero quiero leértelo en un minuto. Juan 3:16. Esto es muy importante. Mientras lo busco te digo, sin la doctrina de la expiación no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay salvación para ti y para mí. Y si no hay salvación para ti y para mí, la iglesia no existe. Y si no existe, todos estamos condenados. Entonces estamos creyendo en algo falso, sin la doctrina de la expiación. En el evangelio, un evangelio falso, ¿no? Por tanto, el modalismo tiene que explicar esto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Qué Dios? Dios, el Padre. Está hablando del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. Claro, el Espíritu Santo también amó al mundo, Cristo también amó al mundo y el Padre también amó al mundo. El Dios trinitario, único, pero trinitario, trino, amó al mundo. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Que dio a su Hijo unigénito. Raúl, ¿por qué dices que es el Padre? Porque dio a su Hijo. El Padre da al Hijo. El Hijo es entregado por el Padre. Ya estamos viendo 2 personas aquí. Quiero que lo puedas leer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo. Ya estamos viendo 2 personas distintas, ¿vale? Al mundo, para que el mundo sea salvo por medio de él.
doctrina de la expiación vemos que el Padre envía al Hijo. Pero vemos que el Hijo carga la ira del Padre. El Hijo carga la ira del Padre. Romanos 1:19 dice que Dios está airado contra el mundo. Porque el mundo, las personas han detenido con injusticia su justicia. Entonces, Cristo como mediador es el que hizo la expiación por nosotros, el que cargó toda la ira del Padre en sí mismo para darnos la justificación. El Padre mismo dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Escuchad a él. Pero el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para que esté con la iglesia capacitándola, dirigiéndola, curándola, exhortándola, revelando el carácter de Dios. Entonces, el modalismo tiene mucho que explicar. El texto de hoy dice, el versículo... A ver si lo encuentro, el versículo 7. Estamos en Marcos 9:7. Dice, estaba Jesús con ellos, se les aparece Moisés y Elías, y dice, apareció una nube que los cubría. Esa nube hablaba de la presencia de Dios como en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas el tabernáculo? ¿Recuerdas cuando la nube de Dios se posaba? La presencia de Dios entraba y Moisés hablaba cara a cara con Dios por esa nube. La nube era la presencia de Dios con ellos. Cuando la nube se levantaba, el pueblo de Israel tenía que levantar todas las cosas y caminar hacia donde la nube dirigía. Era la presencia de Dios con ellos. Dice, y apareció una nube que los cubría. En el contexto judío, en el contexto antiguo testamentario, era la presencia del Padre. Pero ahí está el Hijo. Y los cubre la presencia del Padre, la nube. Y mira, de la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo. A él oíd. A él oíd. Termino con esto. El tema de la transfiguración, entre otras cosas, nos habla directamente sobre esta herejía que está haciendo mucho daño a personas que salen de iglesias cristianas conservadoras y se van a unas supuestas iglesias cristianas unicitarias, donde no creen que el Dios Padre tiene un Hijo, que es Cristo, y no creen que el Espíritu Santo sea Dios, sino que creen que hay solamente una persona que se hace en distintas formas. Yo sé que la doctrina de la Trinidad es compleja, que nuestra mente finita no puede llegar a entender cómo un Dios, como el único Dios, por supuesto, puede ser tres personas al mismo tiempo y siendo el mismo Dios. Tres personas distintas y siendo al mismo tiempo, en el mismo momento, el mismo Dios. Yo entiendo que es una difícil comprensión para nosotros, pero te pregunto, ¿acaso el hecho de que sea difícil niega la posibilidad de que Dios sea tan complejo? Y aquí está lo asombroso. Gracias a que Dios es tan complejo que no podemos entenderlo, es que Él recibe toda la gloria y toda la honra. Algo que siempre digo, si tú y yo lográramos entender a Dios, Él dejaría de ser Dios. Por tanto, gloria a Dios de que no podamos entenderle, de que se nos dificulte, porque eso habla de la inmensidad, de lo asombroso, de la profundidad, de la majestuosidad, de la complejidad que Dios posee. Es que, ¿acaso queremos un Dios sencillo? ¿Acaso queremos un Dios fácil, un Dios entendible, un Dios maleable que podamos descomponer y comprender? Ah, mira, este es Dios, lo separamos y, pero todo encaja hasta aquí, encaja bien. Mira, todo ha encajado bien. No. Y esto es lo que pretende el modalismo. Hacer sencillo a Dios. Porque como lo otro no lo entendemos, pues debe ser así. Tenemos un Dios complejo, tenemos un Dios trascendente, pero a la vez inmanente. ¿Cómo puede ser eso? Es Dios. ¿Cómo puede ser que Dios pueda estar en todas partes, en el mismo momento, con toda persona y al mismo... Es Dios. Hay cosas inexplicables
Y no porque sean inexplicables dejan de ser, sino que cobran mucha más relevancia, mucho más sentido y mucha más gloria, que nuestro Dios es un Dios inexplicable. Si estás en una congregación unicitaria, o modalista, o sabeliana, sal de ella. La transfiguración, en este caso, la he querido derivar para esta complejidad, porque estoy teniendo conocimiento de personas que están saliendo de iglesias conservadoras, de una teología conservadora, una teología histórica, y están yendo a unas congregaciones unicitarias. Así que si estás viendo este vídeo, por favor, y estás yendo a una de estas congregaciones o conoces a personas que van a estas congregaciones, sal de ellas. Vuelve al camino de la teología histórica, de la teología bíblica, de la teología centrada en este Dios trino. Y si quieres hablar conmigo por privado, porque tienes algunas cuestiones, con mucho gusto me puedes mandar un mensaje y con mucho gusto quedamos y podemos conversar sobre el tema. Que Dios te bendiga, que pases una buena semana y que oremos y pidamos a Dios que nos dé la luz necesaria, como este foco que tengo aquí, la luz necesaria para poder hacer frente a estas doctrinas heréticas que están equivocando. Ya lo dice la Escritura: vendrán muchos lobos rapaces, vendrán falsos maestros que querrán engañar incluso a los elegidos. Pero el Señor conoce a los que son suyos, y para eso también los que somos suyos estamos aquí, para condenar el error e identificarlo. Que Dios te bendiga, que pases una muy bonita semana. Perdón si me he extendido un poquito sobre este tema, pero creo que era muy necesario. Bendiciones del Señor. Chao, chao.